Buenas tardes. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida al webinar ¿Cuándo, cuánto y cómo hidratarse? Guía práctica para adolescentes deportistas, desarrollado en el marco del proyecto Promoción de la Integralidad de la Protección Social para garantizar servicios de calidad con enfoque de derechos, implementado por la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, SISCA, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, SECOMISCA, la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, SECSICA, la Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de Centroamérica y República Dominicana, STM-COMCA, el Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación, CODICADER, y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, a través de su Departamento Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos. Soy América Cruz, comunicadora del INCAP, y tengo a mi cargo la conducción de esta actividad. Sean todos bienvenidos. A continuación, daré la bienvenida a la licenciada Gabriela Alejandra Ramírez, responsable del área de pobreza multidimensional, desarrollo de capital humano y protección social de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, SISCA, quien ha preparado un mensaje para nosotros. Estimada licenciada Ramírez, bienvenida, le cedo el espacio y el micrófono. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Quiero extender un saludo muy especial a cada uno de ustedes, en especial a mis colegas del INCAP y a representantes del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación, el CODICADER. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este webinar, a través del cual tendrán la oportunidad para aprender y reflexionar sobre la importancia de la hidratación en la vida de jóvenes atletas como un tema crucial para mejorar su rendimiento y bienestar. En la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, SISCA, entendemos que el deporte es una herramienta poderosa para el desarrollo físico y mental de los adolescentes, y también sabemos que la correcta hidratación es clave para evitar problemas de salud y maximizar los beneficios del ejercicio. Esa sesión que hoy en día nos reúne forma parte de una serie de acciones en conjunto que estamos desarrollando como parte de un proyecto regional por promover la integralidad de la protección social en la región SICA, contando para ello con el apoyo financiero de la República de Corea. En particular, con el INCAP estamos trabajando para brindarle al CODICADER una serie de insumos que pueden traducirse en herramientas técnicas y prácticas para el desarrollo de los Juegos Deportivos Estudiantiles, los cuales se desarrollan año con año. Este día contaremos con la valiosa participación, consejos y también estrategias para mantener una hidratación adecuada durante la práctica deportiva, considerando para ello, por supuesto, la realidad de nuestra región y también en consideración de los contextos escolares y comunitarios que nos caracterizan. Agradecemos profundamente su participación y les invito a que aprovechen esta sesión para resolver dudas y también que tomen todos los consejos que le permitan a ustedes poder aportar a la mejora de la salud y rendimiento deportivo de nuestros niños, niñas y juventud. Muchísimas gracias y espero de verdad que esta sesión sea de mucho interés y aprendizaje. Muchas gracias a ustedes, licenciada Ramírez, por su mensaje y palabras. Escucharemos a continuación palabras del licenciado Álvaro Javier Argueta, jefe del Departamento de Oportunidad del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, y profesional enlace del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación, CODICADER, a quien le damos la bienvenida. Licenciado Argueta, le cedo el micrófono. Muchas gracias, licenciada Cruz. Sean todos bienvenidos y reciban en nombre de la Presidencia Pro Tempore y Secretaría Técnica del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación CODICADER. Estamos muy contentos de contar con su presencia en esta que es una de las actividades importantes. Sabemos que el CODICADER se está convirtiendo cada vez más en una plataforma muy importante de desarrollo social que involucra no solo temas deportivos, sino también aspectos de la vida cotidiana de los atletas y en cierta medida de de nuestros niños, niñas y adolescentes en la región. Eh, Nos sentimos muy contentos
inicialmente de trabajar de la mano con las instituciones que este día pues han hecho posible esta actividad muy importante y esperamos que sea de total aprovechamiento para todos los profesionales y para todas las personas que nos acompañarán este día a lo largo de estas actividades en el contexto de este proyecto. De nuestra parte, pues siempre estamos buscando alternativas de mejora continua y esta pues es una muestra de que la apertura que tiene Codicader para temas importantes y que atañen a nuestra región se puedan desarrollar de la mejor manera. Muchas gracias y sean bienvenidos. Muchas gracias, licenciado Argueta, por su mensaje. A continuación, daré la bienvenida a la licenciada Norma Alfaro, jefa del Departamento Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos del INCAP, quien dirigirá un mensaje a la audiencia y presentará a nuestra conferencista invitada a continuación. Licenciada Alfaro, bienvenida. Le cedo el micrófono. Muchas gracias, América. Mucho gusto de saludarles esta tarde tan especial para poder desarrollar esta actividad que está enmarcada en el proyecto que ya mencionó la licenciada Gabriela Alejandra Ramírez, que se está llevando a cabo para fortalecer orientaciones y recomendaciones nutricionales en función de mejorar el desempeño de los deportistas centroamericanos, especialmente de la juventud. Es un gusto saludarles de parte del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, con sede en la ciudad de Guatemala, agradecer la participación de todos los que nos honran con su presencia del área centroamericana y más allá de estas fronteras. Como ya lo han explicado quienes han hecho uso de la palabra, pues esta actividad forma parte de ese proyecto para fortalecer ese desempeño deportivo en nuestros jóvenes y en la niñez de Centroamérica. El propósito del webinar entonces es formar parte de esta serie de actividades que estamos desarrollando en el marco del proyecto y que a la vez pues hemos seleccionado un tema de mucho interés, pero que además va a complementar muchas de las otras acciones que se han venido realizando. Agradecemos, como ya mencioné, toda la participación de todos los que nos han honrado con su presencia y vamos a dar inicio entonces a la presentación del webinar, el cual, como hemos mencionado, pues forma parte de varias acciones de este proyecto. El webinar tiene como propósito revisar los requerimientos hídricos durante la adolescencia, considerando los cambios fisiológicos, el entorno ambiental y las demandas del ejercicio. Además, se presentarán recomendaciones basadas en evidencia científica para prevenir la deshidratación, optimizar el rendimiento físico y apoyar la recuperación post-ejercicio. Asimismo, se abordarán estrategias prácticas de evaluación del estado de hidratación, selección de líquidos y planificación de la ingesta antes, durante y después del ejercicio, con énfasis en su aplicación en contextos escolares y comunitarios. Para ampliar muchísimo más este tema, creo que la experta que hemos invitado para este propósito, pues nos ilustrará a lo largo de su presentación. La conferencista experta a la que hemos invitado es la licenciada Ana Mendoza Fernández. Ella es nutricionista, egresada de la Universidad del Valle de Guatemala y cuenta con una maestría en entrenamiento y nutrición deportiva por la Universidad Europea de Madrid. Además, cuenta con certificaciones en coaching nutricional nivel 1 y en cineantropometría ISAC nivel 3, otorgada por la Sociedad Internacional de Cineantropometría. Cuenta con amplia experiencia en nutrición deportiva, habiéndose desempeñado en instituciones clave como la Academia de Fútbol Juventus Guatemala 2018, el Fútbol Club Municipal 2019 y la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala 2020.
En estos espacios trabajó en evaluaciones de composición corporal, seguimiento dietético a deportistas de centros de alto rendimiento e implementación de pruebas de hidratación. Actualmente es docente de los cursos de evaluación del estado nutricional, evaluación nutricional y rendimiento deportivo y alimentos, suplementos y ayudas ergogénicas en el deporte en la Universidad del Valle de Guatemala. Agradecemos a la licenciada Mendoza su participación en este webinar y a todos ustedes les deseamos que sea de un máximo aprovechamiento para estas funciones imprescindibles de llevar a cabo en la región. Licenciada Mendoza, sea bienvenida. Deseo un micrófono. Muchísimas gracias, licenciada Alfaro, y gracias a todos. Es un honor para mí poder presentar este tema. Les voy a primero compartir mi pantalla. Espérenme. Vamos a quitar esto aquí. Denme un segundo. Ahí estamos. Bueno, pues dentro del marco de este webinar, como habló anteriormente la licenciada Alfaro, pues el objetivo es que ustedes aprendan un poco más sobre cómo, cuándo y cuánto debe un adolescente o un niño hidratarse, ¿verdad? Este es un tema pues que no se conoce mucho. Vamos a ver que las investigaciones pues son bastante escasas. Entonces les traigo varias investigaciones que se han hecho y varios resultados que se han tenido que nos pueden ayudar a determinar pues cuáles son las mejores recomendaciones para mantener bien hidratados a nuestros deportistas adolescentes. Entonces, como generalidad dentro del marco es entender quién es un adolescente, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, pues un adolescente es aquel que está en una etapa que transcurre entre los 10 y los 19 años de edad, ¿sí? Estos son etapas de mucha presión social, digamos, mucha presión emocional, porque ellos tienen muchos cambios físicos, muchos cambios a nivel psicológico, a nivel emocional, que les generan esta presión, ¿verdad? Entonces hay que entender que pues ellos tienen otro tipo de, digamos, limitaciones fisiológicas, ¿verdad? No están en completo desarrollo total, así que por eso es complicado poder hacer investigación con ellos, ¿verdad? Hay que entender que dentro del deporte, el camino hacia el rendimiento y todo el deporte elite o profesional es bien complejo y rara vez se pronostica el éxito a niveles juveniles porque todavía están en una etapa, como les digo, de un desarrollo y no sabemos en qué nivel de maduración biológica están, ¿verdad? Entonces, son bastante enigmáticos, por eso los estudios en monitoreos en niños y adolescentes son bastante complicados y son escasos por el riesgo que, digamos, si queremos hacer una investigación con respecto a niveles de deshidratación, pues es muy complejo poder llevar a un niño a un nivel de deshidratación que no le genere un problema de salud, ¿verdad? Y esto, pues, a nivel de comités de ética, pues casi no se hace, entonces por eso las investigaciones se han visto muy escasas. Pero algo que sí hay que entender dentro de los adolescentes y de los niños es que ellos, la mayoría sí tienen casi la misma capacidad que los adultos para lidiar con cargas térmicas y tiempos de tolerancia al calor durante el ejercicio. El problema con los adolescentes es que no disipan el calor de la misma manera que un adulto. Un adulto disipa el calor de una manera de enfriamiento evaporativo, o sea, quiere decir que suda y luego el calor del ambiente hace que se evapore ese sudor, ¿verdad? Y esa es la forma de disipar el calor. Pero en adolescentes es dependiendo de la redistribución de la sangre periférica y por lo tanto ellos tienen un enfriamiento de tipo radiativo y de tipo conductor. Estos son más que todos tipos de enfriamiento que pueden ser ya sea cambiando de un clima de calor a un clima de frío, digamos, pues frío, menos caliente, digamos, irse a la sombra y que les pegue viento, ¿verdad? Es una forma de enfriamiento para un adolescente, o de tipo conductor, pues tomando en cuenta
objetos o cosas que les puedan enfriar el cuerpo, digamos una toalla fría, en lugares donde nuestro cuerpo tiende a rebalancear nuestra termogénesis, que es en áreas de cuello, en áreas de muñecas, en áreas por debajo de la rodilla, ¿verdad? Entonces esas son las formas en que un niño podría disipar mejor el calor, ya que los niños y los adolescentes tienden a tener una tasa de sudoración mucho menor a la de un adulto. Eso hace que ya sea por su relación de superficie y masa corporal, por tener una menor tasa, hace que les cueste refrigerarse y ellos tienen un mayor riesgo a tener golpes de calor, ¿sí? Y los adolescentes llegan a tener esos termorreguladores como los adultos cuando completan su fase de la pubertad, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta en hombres, la tasa de sudoración varía más o menos entre un 50 y un 60% menos en adolescentes que lo que normalmente ellos sudan a nivel de adultez. Por ejemplo, un niño puede sudar entre 300 y 400 mililitros hora, mientras que ese mismo niño cuando sea adulto puede llegar a sudar entre 800, 900, 1000 mililitros hora, ¿sí? En las mujeres, a diferencia de los hombres, las mujeres varían muy poco en sus tasas de sudoración siendo adolescentes y siendo adultas. Hay varias investigaciones donde se ve que las mujeres en etapas adolescentes pierden más o menos entre 300 y 400 mililitros hora, y en la etapa adulta, pues más o menos entre 500, 600 mililitros hora. Entonces el cambio no es tan drástico como lo vemos con los hombres, ¿verdad? Otra cosa que hay que entender, que es muy importante, es la diferencia entre una deshidratación y una hipohidratación. Entonces, normalmente deshidratación es el proceso dinámico de pérdida de agua. O sea, normalmente una persona puede llegar euhidratado, muy bien hidratado, e irse deshidratando con respecto al tiempo de su entrenamiento, de su competencia o a lo largo del día. Una persona hipohidratada quiere decir que ya de por sí está en un déficit de agua corporal actual. Entonces, ¿qué pasa? En muchas investigaciones que vemos con adolescentes, se ha visto que más o menos el 89% de adolescentes se presentan hipohidratados a los entrenamientos. Eso quiere decir que ya llegan con un poca agua corporal, por lo tanto, eso les mantiene un riesgo elevado de golpes de calor, ¿sí? La mayoría de estos adolescentes no regresan a un estado de euhidratación, aún bebiendo fluidos durante el transcurso del día, porque en sí los adolescentes casi no tienen esa como gana de querer tomar agua, ¿sí? O de querer beber algún fluido. Entonces, normalmente se mantienen hipohidratados y son pocos los adolescentes que reciben educación continua sobre mantener un buen protocolo de rehidratación. Digo continua porque acuérdense que a un adolescente hay que decirle las cosas como 20 veces para que se les quede, ¿verdad? Es como son complicados. Entonces, hay que estar constantemente con ellos recordándoles de lo importante que es hidratarse, lo importante que es tomar bebidas o cualquier tipo de fluido de forma voluntaria sin esperar a tener la sensación de sed. Que acuérdense que ese es un error muy común, que el adolescente o el niño o cualquier adulto en general empieza a tomar alguna bebida cuando ya tiene esa sensación de sed. Y sabemos que el cuerpo, esa sensación de sed, nos está alertando de que ya estamos más o menos entre un 1 y un 2% de deshidratados, ¿sí? Entonces eso ya es una alerta que nos da el cuerpo de decir, ya estás pasándote a un nivel de riesgo más alto, deberías estar tomando líquido. Entonces, ese es un error muy común que tenemos que quitarnos de la cabeza, ¿verdad? El esperar tener sed para poder tomar alguna bebida, ¿sí? Entonces, eso, importante siempre estar explicando eso y reexplicándoselo a los adolescentes, ¿verdad? Otra cosa importante es que en contextos como en campos deportivos y gimnasios, se ha encontrado que los niños frecuentemente no consumen suficiente agua por sí mismos porque o no tienen la sensación de sed
o no tienen ese acceso adecuado al agua. Por ejemplo, hay muchos lugares, hay muchos campos deportivos donde no hay fuentes de agua o no hay alguna tienda donde puedan comprar una botella de agua o de bebida deportiva, ¿verdad? O sea, no existe, entonces ellos están obligados a llevar su propia botella de agua y si ese día no la llevan, pues entonces es un problema porque entonces no tienen de dónde consumir agua, ¿verdad? Entonces ese acceso ilimitado de conseguir agua o conseguir algún tipo de suero o bebida es bastante frecuente y se puede ver mucho aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Y las pausas para hidratarse también son limitadas. A veces los entrenadores, no todos, pero hay muchos que creen que darles esa pausa es como perder tiempo dentro del entreno y no, o sea, siempre tiene que haber un tiempo donde el deportista, sea adolescente o adulto, pueda descansar un momento, rehidratarse y seguir nuevamente en el terreno de juego, entreno o lo que esté haciendo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Y también dentro de este estudio que les puse aquí, se ha visto que en entornos escolares y en campos deportivos se reveló que ya si los niños o adolescentes ya tienen una deshidratación con una pérdida del 1% de su peso corporal, ya pueden empezar a observarse deterioros en la atención, en su memoria de trabajo y en la coordinación motora fina en los niños. Por lo tanto, ya tienen problemas y eso genera mayor riesgo de lesión, ¿sí? Porque si hay poca coordinación y poca falta de atención, el niño puede llegar y tiene más riesgo de poder caerse, de poder lesionarse, de poner un mal paso, ¿verdad? Y eso genera un mayor riesgo de lesión en los niños, ¿sí? Y por lo tanto, una hidratación adecuada se ha asociado con menores tareas cognitivas, especialmente bajo estrés por calor. Entonces es importante, como les digo, siempre reforzar a los adolescentes a que lleguen bien hidratados, ¿verdad? O euhidratados, previo a empezar su competencia o entrenamiento. Entre las cosas que nosotros tenemos que ver como atención, o sea, señales de advertencia que nosotros tenemos que ver cuando un niño está deshidratado o está en ese proceso de deshidratación, empiezan a verse se le empieza a ver una fatiga desproporcionada, o sea, ya no tiene, digamos, si están haciendo sprints, ya no tiene el mismo arranque sprint, ¿verdad? Ya le cuesta mucho volver a empezar o le cuesta mucho recuperarse después de que corrió una cierta cantidad de distancia, ¿verdad? Los niños empiezan a marearse, empiezan a tener dolores de cabeza, empiezan a verse confundidos, apáticos también, empiezan a verse como irritados. Les puse estas dos fotos porque es muy típico que vemos en los niños y adolescentes este enrojecimiento de la cara y se les ve una falta de sudor o si mucho se les puede ver pues una gotita que les cae siempre en los adolescentes, en los niños se ve mucho estas gotitas que les caen aquí enfrente de las orejas, en las mejillas, pero no hay más sudor y tienen la piel muy caliente y se les seca y obviamente hay disminución en el rendimiento o hay abandono del juego o del entreno sin ninguna razón evidente. Entonces, esas son cosas que si alguien aquí es entrenador o trabaja mucho con niños, pues son señales de advertencia que tenemos que muy, eh, estar muy pendientes, porque un error muy común de la gente es la falta de conocimiento de saber que los niños no sudan como los adultos. Entonces, empiezan a ver que el niño corre y corre y no suda y creen que el niño no está haciendo su máximo esfuerzo porque no hay sudor, no está mojada su camisa, no hay o sea, entonces eso es un problema grave, ¿verdad? Porque hay que entender que los niños en estas edades no disipan el calor por medio de sudor. Entonces, importante siempre estar pendientes de si se ven muy enrojecidos de la cara con falta de sudor, entonces hay que esperar y decirles que paren, que se rehidraten y entonces retomamos el juego o competencia, ¿verdad? Estos son algunos estudios que yo pude encontrar en una revisión sistemática que se hizo específicamente en niños y adolescentes. Por ejemplo, esto podemos ver más o menos los estudios sobre sudoración
y pérdidas de sodio, que acuérdense que el sodio es uno de los minerales más importantes que se pierde por medio del sudor. También está el potasio, también está el cloro, está el magnesio. Son otros minerales que tienden a perderse por medio del sudor, pero el sodio es como el más estudiado porque es el que en concentraciones más grandes se pierde y tiene mayores riesgos la falta y de esa pérdida de sodio en general. Entonces, dentro de lo que nosotros podemos ver son aquí cómo los niños tienden a perder, qué tanto pierden de gramos de sodio por hora, ¿sí? Y cuántos litros por hora de sudor pueden llegar a perder los adolescentes. Entonces, si se dan cuenta, pues entre 0.5, 0.3 litros, que son de entre 250 a 300 ml la hora, pueden llegar a perder. Hay otros estudios que indican que 400 mililitros hora, ¿verdad? Y más o menos los rangos de sodio que pueden llegar a perder hora. Acordémonos que los adolescentes necesitan más o menos entre 1000 y 1500 miligramos de sodio al día, ¿sí? Entonces, tomamos en cuenta las necesidades diarias que necesita un adolescente, más las pérdidas que puede llegar a tener cuando están haciendo algún tipo de entrenamiento. Entonces, las necesidades de sodio pueden llegar a aumentar un poco con respecto a los adolescentes que hacen ejercicio en gran cantidad, ¿sí? Normalmente la gente se asusta o le da miedo darle bebidas con sodio a los niños por creer que sus riñones no están capacitados para el consumo de sodio o que mucho sodio les va a hacer mal. Obviamente el exceso de sodio le va a hacer mal a cualquiera, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que entender que hay una limitación en el adolescente, niño y adolescente no tiene las mismas recomendaciones diarias de sodio que un adulto. Un adulto tiene un poco más, puede llegar hasta 2300, lo ideal es no llegar a ese punto, ¿verdad? Y luego, pues obviamente entender que necesitan un poco, más o menos entre unos 200 a unos 400 miligramos sodio hora, ¿verdad? También dependiendo de qué tanto peso pueden llegar a perder, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Obviamente les voy a hablar sobre las bebidas isotónicas o bebidas deportivas, cómo tenemos que tomar en cuenta esto, porque tampoco es como que puedan tomar así solo porque sí, ¿verdad? Otro de los estudios es ver cómo la deshidratación puede afectar negativamente el rendimiento. Entonces aquí tenemos varios estudios donde se ve que hay ciertas deshidrataciones inducidas, ¿verdad? En la mayoría, o deshidrataciones progresivas se hicieron en los estudios, y se puede ver que las conclusiones casi todas son más o menos iguales, en el sentido de que todos pierden algún tipo de destreza en un nivel de deshidratación de un 1 o un 2%, ¿verdad? Vemos que hay en el de Doherty hay un peor rendimiento en tiros, en sprints, movimientos laterales, esto en un juego simulado de básquetbol, por ejemplo. Hay también mayores esfuerzos percibidos en las segundas sesiones de entrenamiento, cuando un deportista tiene 2 sesiones de entrenamiento en un mismo día. Entonces, todo esto afecta negativamente cuando un adolescente o un niño pierde de un 1 a un 2% de su peso corporal en sudor, ¿sí? Aquí también varios estudios donde se ve cómo afecta la función cognitiva de los adolescentes. Entonces vemos cómo la deshidratación o la comparación de un grupo que está bien hidratado a un deshidratado, vemos los resultados, ¿verdad? En este Bar David se ve que los hidratados tuvieron una mejor memoria y razonamiento verbal, ¿verdad? Comparados con los que llegaron deshidratados. Los hidratados son mejores en tareas visuales cuando están hidratados, y hay una mayor actividad cerebral para el mismo desempeño cuando un niño está hidratado a que cuando está deshidratado, ¿verdad? Entonces esas son otras cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Y luego algo muy importante es estudios sobre el consumo voluntario de líquido. Y ahí es donde vemos que el agua no necesariamente nos va a rehidratar. El agua nos va a refrescar, pero realmente rehidratarnos necesitamos una bebida con un nivel específico de carbohidratos, ¿verdad? Precisamente carbohidratos de rápida absorción, como lo son la glucosa, por ejemplo, y luego con ciertos electrolitos, específicamente el sodio, ¿sí? Porque cuando nosotros damos una bebida que tiene carbohidratos y electrolitos, hay
hay una voluntariedad de poder consumir más bebida, ¿sí? Y hay una mejor retención de esa agua en nuestro colon, lo que hace que los adolescentes, bueno, y la gente en general, pueda hidratarse mucho mejor por más tiempo, ¿sí? Entonces, también en los adolescentes y en los niños, acuérdense que son niños que son gente que tienden a ser un poco melindrosos, ¿verdad? En algunos casos hay mucho niño que no le gusta tomar agua y de paso le vamos a dar cuando está completamente cansado, agotado, en un ambiente caluroso, no le vamos a dar una botella de agua tibia porque estuvo bajo el sol, ¿verdad? O sea, se ha visto que también bebidas que están en un nivel de temperatura como de refrigeración, que además tienen carbohidratos y electrolitos, hay mayor palatabilidad para poder consumirla y por lo tanto es más voluntario el consumo de esa bebida. Entonces sí es importante aportarles y darles bebidas que primero no estén tibias o no estén a cierta temperatura ambiente, porque no sé si alguien hace ejercicio y alguien ha tomado bebidas tibias después de hacer ejercicio, se sienten espantosas, ¿verdad? Entonces tienen que ser bebidas con cierto nivel de frío y que además tengan estas características de carbohidratos y electrolitos, ¿verdad? Y luego vemos también estudios sobre los niveles de hidratación preentreno, que esto es clave, ¿verdad? O sea, nosotros podemos ayudar, por supuesto, a los adolescentes durante y post-entreno, pero el preentreno es la parte donde se va a definir cómo el niño va a poder entrenar o competir de una mejor manera a que si llega deshidratado, ¿verdad? Entonces lo ideal es que ganen hidratados, pero se ve en todos estos estudios que la mayor cantidad de niños no llegan hidratados a los entrenamientos o a todas las competencias preentreno. Aquí se ven varios estudios donde se ve, por ejemplo, en el primer estudio hicieron análisis de la osmolaridad de la orina y se ve que los niños llegan hipohidratados, ¿verdad? La mayoría, aquí en este caso fueron 32 niños. En el otro sale que tienen una densidad urinaria mayor al 1.020, que sabemos que a partir de 1.020 ya se considera un nivel de deshidratación, y arriba de 1.030 ya es una deshidratación severa donde ellos ya ni siquiera deberían poder entrar al campo o al entreno si están en un nivel de densidad urinaria muy elevado, ¿verdad? Entonces vemos aquí, por ejemplo, en este de voleibol y básquetbol, se evaluaron a 92 atletas, donde el 93.5% de esos atletas iban con una densidad urinaria arriba del 1.020. O sea, es realmente alarmante la hipohidratación y la deshidratación que tienen los adolescentes y los niños en etapas de entrenamiento y competencia. Ahora, ¿qué pautas de hidratación podríamos tener con estos niños? Pues más o menos, bueno, en preentreno, nosotros deberíamos por lo menos hacer un protocolo donde cada chico debería consumir entre 5 a 10 mililitros por kilo de peso corporal, por lo menos 2 a 4 horas antes de iniciar el ejercicio. Obviamente lo ideal sería hacerles una evaluación de la densidad urinaria para ver qué tanto deberían de consumir y si es necesario únicamente agua o si se les tiene que agregar a algún tipo de bebida con electrolitos o electrolitos con carbohidratos. Eso sería lo ideal, ¿sí? Pero sabiendo que la mayoría de adolescentes llegan de hipohidratados a sus entrenamientos, pues entonces sería bueno incorporar preentreno algún tipo de mezcla entre suero oral, agua pura o bebida isotónica, agua pura, que lo vayan combinando estas 2 a 4 horas antes del ejercicio para que por lo menos lleguen a recuperar algo del agua que no han tenido, no han consumido. Y luego, diariamente, más o menos, un adolescente entre los 9 y los 18 años debería consumir entre 50 y 60 mililitros por kilogramo de peso al día. ¿Sí? Eso es bastante líquido, ¿sí? Pero hay que recordar que los niños son prioritariamente, o sea, tienen una gran proporción hídrica en su cuerpo, por lo tanto ellos tienen que aumentar su consumo de líquidos durante el día. Una forma fácil de poder, como indicador práctico de hidratación, es evaluar la coloración de la orina. Por lo tanto, hay imágenes como estas que nosotros podríamos hacer algún tipo de educación a los niños y enseñarles los tipos de coloración de orina y indicarles en qué nivel deberían de estar, ¿verdad? Normalmente el nivel 1 o 2
se consideran euhidratados. El nivel 3 ya es un nivel de deshidratación mínima, y el 4 y 5 pues ya pueden considerarse deshidrataciones severas, ¿verdad? Ya el número 5, digamos, ya hay que llevar a un niño a un médico, ¿verdad? Porque ese nivel de coloración, ya a nivel como café, entonces ya no es normal, ¿verdad? Pero es importante hacer este tipo de enseñarles este tipo de imágenes para que ellos empiecen a entender cómo debería estar la coloración de orina a lo largo de su día. Otra forma muy fácil de poder predecir la deshidratación es evaluar el peso antes y después de entrenamiento, ¿sí? Lo importante es saber cómo hacer el peso antes y después. Entonces, peso antes, que deberían usar mínima ropa para pesaje, por ejemplo, un short y una camisa. Los hombres, por ejemplo, podrían no utilizar la camisa. Mujeres, pues sí, algún tipo de top o blusa, además un short, idealmente sin calcetines o sin calcetas. Luego hacen su entreno, regresan, se secan y se cambian de ropa muy similar a la que se utilizó en el peso pre. No se les puede pesar con la ropa con la que entrenaron, porque esa ropa tiene sudor, por lo tanto puede haber un peso mayor y hacer una falsa evaluación, ¿verdad? Por eso se tienen que cambiar. Y si orinan durante entreno, se debe pesar antes y después, y se debe pesar la bebida consumida durante todo el entrenamiento para saber realmente cuál fue su pérdida de peso. Estas son las formas más prácticas, digamos, que nosotros podríamos en campos deportivos hacer cálculos de tasas de sudoración para poder saber qué les toca para rehidratación post-entreno. Durante entreno, obviamente es importante ofrecer acceso frecuente a líquidos, preferiblemente cada 15 a 20 minutos de entrenamiento, tomando en cuenta que la mayoría llegan hipohidratados, por lo tanto es importante darles siempre, además, un poco, pues, no obligar, porque tampoco quiero, se oye muy fuerte, pero sí de algún modo decirles, ok, les estoy dando ahorita este momento para que agarren su botella de agua y consuman lo que tienen que consumir, y el entrenador estar enfatizando en la importancia que es estar consumiendo bebida, ¿sí? Las bebidas con electrolitos y carbohidratos, de bebidas isotónicas o sueros orales, se pueden utilizar sí y solo si el ejercicio dura más de 60 minutos, ¿sí? Si se realiza también en condiciones de calor y humedades extremas, digamos, eso sí, en condiciones de calor y humedades extremas ya puede ser en un tiempo un poco más corto, porque el ambiente es mucho más intenso, digamos, ambientes mayores a 28 grados centígrados y humedades relativas mayores al 55%, y que además no haya viento. Eso es un clima extremo, digamos. Entonces ahí sí, pues se considera una bebida isotónica o suberoral. Si hay un alto volumen e intensidad de ejercicio, específicamente ejercicio aeróbico, y si el niño ha mostrado signos previos de deshidratación, ¿sí? Obviamente, si el niño llega muy deshidratado, pues deberíamos estar conscientes de que tal vez ese niño no debería entrenar ese día, y hacerle un protocolo de rehidratación, ¿sí? Para que no haya ningún golpe de calor y no haya ninguna tragedia con esto de disipar mal el calor, ¿sí? Entre las características que debería tener una bebida isotónica o una bebida deportiva es tener, pues, entre 5 a 8% de carbohidratos. Eso quiere decir de 5 a 8 gramos de carbohidratos por cada 100 ml de bebida. Sodio de 10 a 30 milimoles por litro, que equivalen de 23 a 80 miligramos de sodio por cada 100 mililitros de bebida, y de potasio deberían por lo menos tener de 11 a 19 miligramos de potasio por cada 100 ml de medida. Eso lo consideramos nosotros una bebida deportiva, ¿sí? Y algo importante que hay que explicarle a los niños y a los adolescentes es que las bebidas deportivas tienen su nombre porque se utilizan específicamente cuando hacemos deporte. Un error muy común que yo vi mucho cuando trabajé en la Academia Juventus con mucho adolescente era que los niños utilizaban las bebidas deportivas como fresco, como bebida del día, como que por el almuerzo, en vez de tomarme, no sé, aquí es muy común la rosa de Jamaica o la limonada, se tomaban un Gatorade. Y no, o sea, no es una bebida para consumir en el día a día, es una bebida que se consume específicamente cuando se hace deporte. Lo que pasa es que obviamente saben rico, entonces los niños, obviamente por el sabor,
quieren consumirlo, pero no entienden el riesgo que conlleva el consumirlo cuando no están perdiendo esa cantidad de sodio y ese nivel, ese exceso consumo de carbohidratos como azúcares que tienen las bebidas isotónicas. Si no lo están gastando en un entrenamiento, solo lo están consumiendo y eso les hace pues tener un mayor riesgo de caries, ¿sí? Si no tienen una buena higiene bucal, y obviamente es un exceso de calorías que si es un niño que no está haciendo entreno o no hace ejercicio, pues simplemente le va a aumentar el riesgo de aumentar peso y específicamente llegar a un sobrepeso o obesidad, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con las bebidas isotónicas deportivas, ¿sí? Y luego post-entreno, las recomendaciones son básicamente iguales a las de un adulto, en el sentido de que tienen que reponer al menos el 150% de su peso perdido por sudoración, preferiblemente durante las siguientes 2 a 4 horas. Entonces, si un niño pierde 1 kilo de peso, o sea, por cada kilo de peso debería de consumir 1.5 litros de líquido entre las primeras 2 a 4 horas post-entrenamiento. Obviamente algo importante es ofrecérselos de forma gradual, porque no creo que ni un niño pueda venir y agarrar 1,5 litros de algún líquido y tomárselo justo después de ese entreno, ¿no? Tiene que ser de forma gradual, por lo tanto lo podemos dividir en tomas. Entonces el niño debería consumir más o menos 370, si solo perdió 1 kilo y hay que darle 1.5 litros, pues hay que darle 375 ml por hora durante 4 horas, ¿sí? Se pueden combinar diferentes bebidas, se le puede dar un poco de agua, luego un poco de bebida isotónica o un suero oral que aporte 30 miliequivalentes de sodio, ¿sí? Acuérdense que no es cualquier suero, entonces hay sueros que son de 60 miliequivalentes de sodio, que son normalmente los sueros que utilizamos para cuando alguien tiene diarrea. Entonces tampoco es cualquier suero, hay que entender que son sueros de rehidratación que son específicos para calor, ¿sí? Obviamente incluir electrolitos en la bebida post ejercicio para favorecer la retención de líquido y recuperación muscular. Sí, eso ya se los había dicho anteriormente, pero hay que tener mucho cuidado con las bebidas deportivas comerciales que tengan colorantes como el rojo 40 y el amarillo número 5, que hemos visto que se ha visto mucho problema de alergia, de hiperactividad, mucho problema de enrojecimiento y eso, todas las reacciones alérgicas con este tipo de colorantes. Entonces, no podemos solo recomendar cualquier cosa, ¿sí? Lo ideal sería optar por bebidas isotónicas caseras o sueros orales que no tengan colorantes, ¿sí? Eso para evitar todo este riesgo de alergias o de que les genere algún tipo de problema gastrointestinal o alguna reacción que no queremos ver en algún niño, ¿verdad? Ahora con la inteligencia artificial es muy fácil, digamos, si alguien ahorita me pregunta, mire, ¿cómo puedo hacer una bebida casera isotónica? Pues con la inteligencia artificial uno puede poner, necesito hacer una bebida isotónica que cumpla con las características como una marca de bebida deportiva, pero que sea casera o que la pueda hacer en casa. Entonces, normalmente les tira una serie de ejemplos donde pueden utilizar agua de coco, pueden utilizar jugo de naranja natural, pueden utilizar sal o bicarbonato de sodio y pueden utilizar miel de abeja o azúcar, ¿sí? Obviamente en las cantidades que, digamos, si lo hacen con inteligencia artificial, la inteligencia artificial les tira las cantidades que necesitan de cada uno para que cumpla con los rangos que yo les puse anteriormente sobre carbohidratos, sodio y potasio de una bebida isotónica, ¿verdad? Entonces eso es una facilidad que nos ha dado la inteligencia artificial y que cualquiera de aquí podría hacerlo y hacer hasta pruebas en casa para ver palatabilidad, para ver sabores, ¿verdad? Pueden hacerlo con otro tipo de jugo, entonces ahí sí que lo que sea. Y también se ha visto en varios estudios, se ha visto que la leche de vaca es una alternativa como bebida recovery post-entreno, porque la leche de vaca casi cumple con las características de lo que lleva una bebida isotónica con respecto a carbohidratos y sodio, aporta más potasio, entonces ahí pues pierde un poco el que sea una bebida deportiva, digamos, entre comillas, y obviamente el aporte de proteína que nos da la leche, pues ya no lo hace una bebida
isotónica más una bebida de tipo recovery. Entonces, si los niños y adolescentes están en una etapa donde todavía consumen leche de vaca, pues también puede ser una buena alternativa como bebida post-entreno. Obviamente lo ideal post-entreno esto y durante entreno pues una bebida isotónica pueden ser pautas que podríamos utilizar. ¿Qué recomendaciones les puedo dar con respecto a cómo aclimatar a un niño o cómo ver las características de un niño con respecto al calor? Por ejemplo, si son niños que van a ir a juegos centroamericanos o a donde sea, pues normalmente una persona tarda de 7 a 15 días en poder aclimatarse a un clima que no está acostumbrado. Es un problema, claro, porque a veces van a juegos, por ejemplo, en el interior del país, por ejemplo, aquí en Guatemala, donde el área, la costa sur es mucho más caliente que el centro, por decirles algo, o el altiplano es mucho más frío, ¿verdad? Entonces, no tienen 7 a 15 días para aclimatarse, ¿verdad? Pero por lo menos hay que llevarlo. O sea, el que no esté climatado y hace ejercicio, la frecuencia cardíaca aumenta y aumenta el riesgo de golpe de calor. Entonces, esto lo digo para que entonces hay que ir de forma más gradual con respecto a los entrenamientos previos a una competencia que sean en un clima donde el niño o el adolescente no está adaptado, ¿sí? Obviamente, se deben aumentar las cargas de entrenamiento de una manera progresiva e ir viendo las señales de advertencia, ¿verdad? Que les dije antes, para ver si un niño está muy deshidratado y hay que parar un poco el entrenamiento, o ver de solo ir dándole pautas de hidratación para que el niño no se descompense. Entonces, otra cosa importante es que intensidades demasiado bajas no van a favorecer la aclimatación al calor. Entonces, siempre deben entrenar por encima de un 50% de su consumo máximo de oxígeno. Esto si en algún momento han hecho esa prueba es ideal, pero si ya entender que hacer ejercicios muy leves, de muy baja intensidad, no los va a aclimatar en ambientes muy calurosos. En jóvenes con niveles de bajo entrenamiento no se recomienda hacer ejercicio en ambientes con mucho calor. O sea, si tenemos un niño que es amateur, que está empezando a hacer un entrenamiento, a competir con un equipo, o está haciendo algún entrenamiento solito, pues si está empezando a entrenar, obviamente no podemos exigirle mucho, ¿verdad? Entonces hay que ir progresivamente con estos chicos para no crearles estrés y no crear un riesgo de golpe de calor. Obviamente, también vestir ropa adecuada. A veces los niños, la gente utiliza mucho estas camisas que son como de poliéster y esas generan muchísimo calor. Lo ideal sería algodón, ¿verdad? El algodón es un material mucho más transpirable. También los colores, digamos, si es un deporte de equipo, pues tratar, si es bajo el sol, tratar de que no sean colores muy oscuros, que no sean camisas negras o de azul oscuro, ¿verdad? O sea, mejor se utilizan colores mucho más claros, ¿verdad? Para que no guarden el calor dentro de la ropa. Ver si dentro de todo pueden utilizar gorras o mangas largas o pantalones si tienen la opción, ¿verdad? Y si no, pues short, manga corta, siempre con bloqueador solar, porque obviamente, y controlar el peso de los deportistas para detectar con rapidez déficits de líquido. Si bajan más del 2% del peso corporal, hay que bajar las cargas de entrenamiento para evitar un golpe de calor en estos chicos. Entre otras cosas también importantísimas, es tener comunicación constante con padres o tutores de los adolescentes o de los niños para determinar estrategias de hidratación en casa, ¿verdad? Porque obviamente ellos están con nosotros un momento dentro de entrenamiento, pero luego se van a sus casas y si en sus casas no tienen estrategias de hidratación, siempre van a llegar hipohidratados a nuestros entrenos y por lo tanto el riesgo de golpes de calor. También con comunicación constante con entrenadores, si son, por ejemplo, yo como nutricionista, hablo constantemente con los entrenadores y les doy talleres de educación nutricional para que ellos también entiendan todos estos conceptos de hidratación y protocolos de rehidratación y todos los cambios fisiológicos que tienen los niños comparados con los adultos. Obviamente hacer taller de educación para los adultos
Y idealmente sería que fueran los adultos con los padres de una manera dinámica y visual para que todos entiendan los mismos conceptos, ¿verdad? Que sepan la importancia de una buena hidratación. Si pueden comprar un refractómetro de orina como el que está en la foto, es ideal para realizar pruebas de hidratación y determinar densidad urinaria, idealmente 48 horas previos a una competencia importante para realizar un buen protocolo de hidratación y que el niño por lo menos tenga 48 horas para llegar bien hidratado a su competencia, ¿sí? Entonces, los refractómetros, pues aquí en Guatemala los venden en Diprolab, creo que se llama la casa que vende productos de laboratorio, y son muy fáciles de usar, ¿verdad? Simplemente hay que saber limpiarlos y saber leer los números que nos indica el refractómetro, pero es una herramienta bastante accesible económicamente en la que nosotros podemos hacer pruebas con los chicos, ¿sí? Y obviamente hacer pruebas antes y después de peso que simulen una competencia. O sea, normalmente no hacer pruebas de hidratación en cualquier tipo de entreno. Lo ideal sería en el entreno que simula digamos, si es un partido de fútbol, tienen entrenos, digamos que el jueves, por decirles algo, tienen un entreno que simula un partido de fútbol. Ese día deberían estar haciéndoles pruebas de hidratación, peso antes y después, porque son datos más reales que vamos a encontrar a nivel de competencia. Ya si fuera un entrenamiento normal, digamos, de hacer sprints o de hacer tipos de movimientos técnicos, tácticos, pues nos va a servir, pero no va a ser tan real el resultado. Entonces, siempre simulando competencia, lo ideal es hacer estas pruebas. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que utilicé y obviamente si tienen algún tipo de duda o comentario o si quieren los artículos científicos que utilicé, aquí está mi correo y con muchísimo gusto me pueden escribir y yo les mando los links o los PDFs de los artículos científicos que utilicé para esta investigación. Así que por favor, si alguien tiene dudas, me dice y con mucho gusto podemos resolver. Muchas gracias, licenciada Ana Mendoza Fernández, por su ponencia. Creo que hay muchas reacciones de la audiencia. Vemos ahí aplausos, corazoncitos y una serie de señales de agrado. Tendremos a continuación un espacio para preguntas de la audiencia. Ya en el transcurso de la charla fueron escribiendo sus preguntas. Para dar lectura y moderar los comentarios y consultas finales, cedo el micrófono a Ana Lisset Guzmán, quien estará coordinando todas estas preguntas y consultas. Así es que muchas gracias. Dejo a Ana Lisset. Buenas tardes, licenciada Ana. Susi Escobar nos coloca en el chat, ¿cómo calcular el requerimiento de agua de una persona tomando en cuenta el clima? ¿Tomando en cuenta qué, perdón? El clima. El clima, pues hay unas tablas que se llaman las tablas de Humidex. Lo voy a poner en el chat. Las tablas de Humidex, que estas nos pueden determinar el nivel de riesgo que puede tener una persona de deshidratación con respecto a temperatura y humedad relativa. Entonces, igual, está mi correo, se los voy a igual escribir aquí por si no lo vieron. Yo les puedo compartir esas tablas y entonces en base al nivel de Humidex que tengan, dependiendo de la cantidad el nivel de temperatura y de humedad relativa, podemos determinar qué tanto necesitan de rango de mililitros por kilo de peso. Igual, también hay que conocer muy bien al atleta, siempre personalizar todas las recomendaciones, porque habrá chicos que, aunque los adolescentes no sudan tanto, pues siempre va a haber uno que sude más que otro, por ejemplo, o si ya están en etapas de adolescentes tardíos, ya llegando a los 17, 18, 19 años, pues ya son chicos que ya llegan a tasas de sudoración muy cercanas a lo que es un adulto, ¿verdad? Entonces también eso va a depender mucho de cuánto vas a utilizar, pero estas tablas nos pueden dar un buen concepto de qué tanto calor o qué tanto disconfort van a tener durante un entrenamiento. No sé si
No sé si resolví la pregunta. Muchas gracias, licenciada. Yocasta Tavares nos coloca en el chat, ¿qué líquidos se recomiendan dar a niños cuando están deshidratados? Cuando están deshidratados, normalmente, pues como lo dije en la presentación, se recomiendan bebidas isotónicas o bebidas deportivas que contengan un cierto nivel de carbohidrato y un nivel de electrolitos, específicamente sodio o potasio. Entonces, obviamente también hay sueros orales de rehidratación, que no son bebidas deportivas, pero tienen un poquito menos de sodio si, digamos, el niño no está tan deshidratado, pero queremos darle algo para que se recupere. Se le puede dar un suero oral de rehidratación, o si sí está muy deshidratado, lo ideal es una bebida deportiva como tal. Muchas gracias, licenciada. Clara Luz Pereda coloca en el chat el color de la orina como indicador. Funciona 48 horas antes de una actividad deportiva para evaluar el grado de deshidratación. Sí, no, porque digamos la orina puede, digamos, una persona que sigue un buen protocolo de rehidratación en las siguientes 12 horas puede llegar a revertir el color de su orina y tener una orina clara. Y luego dentro de las siguientes 12 horas o 24 horas deshidratarse y no volver a tomar nada. Entonces, la orina se debe tomar por lo menos con 24 horas de anticipación como para nosotros determinar si realmente puede llegar a recuperarse, ¿verdad? Porque en 48 horas, pues sí nos puede ayudar, pero si dentro de esas 48 horas, las primeras 24 sí lo hace bien, pero en las segundas 24 ya no se hidrata, entonces puede llegar a una deshidratación otra vez. Entonces lo mejor es, dentro de un rango de 24 horas es el ideal, ¿verdad? Gracias, licenciada. Brady Celedón nos hace la consulta. ¿Qué estrategias concretas deberán adoptar las instituciones deportivas y educativas en Centroamérica para garantizar una hidratación adecuada en jóvenes deportistas antes, durante y después del ejercicio? Entonces, antes del ejercicio, pues una pauta que se puede hacer es que como les digo, hacer educación sobre coloración de orina es como la forma más fácil que nosotros podemos ver si un niño está cumpliendo o no con el nivel o sea, que si está muy deshidratado, está llegando muy deshidratado o hipohidratado a su entrenamiento. Obviamente también hacerles algún checklist de cómo se sienten, qué sensaciones tienen, si se sienten muy cansados, si tienen, digamos, los labios secos o los ojos como hundidos, o sea, signos físicos también podríamos determinar. Digamos, durante entreno, pues como les digo, lo del peso antes y después, lo ideal es que todas las instituciones deportivas deberían tener una balanza donde pudieran pesar los niños antes y después de entrenar, porque esa va a ser la mejor forma de nosotros poder determinar qué tanta pérdida de peso por sudor están teniendo. Y con esto, post-entreno, siempre hacer el cálculo de 1.5 litros por cada kilo de peso perdido. O sea, eso va a ser como pautas muy generales que cualquier etnia deportiva va a poder trabajar, porque digamos, ya esperar que todos tengan refractómetro para hacer densidad de orina, etcétera, eso ya se vuelve un poco más complicado, pero por lo menos una balanza es bastante accesible y entonces eso es lo que deberían de todas las instituciones deportivas tener por lo menos, y obviamente los talleres de educación, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Mónica Umaña nos coloca en el chat. Gracias, Ana, por la presentación. Soy de Costa Rica. Como comentario, la hidratación en niños y jóvenes es muy importante porque a veces hacen deporte en horarios no adecuados, como juegos de fútbol entre 11 a.m. y 1 p.m. o competencias de triatlón o atletismo en climas calientes y húmedos. Sí, eso pasa mucho. Los horarios de competencia son bastante riesgosos, digamos, para los niños, porque cualquier competencia entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, donde la latitud del sol es mucho más intensa, ¿verdad? Hay mucha más radiación del sol, eso hace que se deshidraten aún más, ¿verdad? Lo ideal sería
que las competencias deportivas fueran antes de las 10 de la mañana o después de las 3 de la tarde, donde ya el sol ya baja, entonces ya ya no irradia tanto, ¿verdad? Pero sí, es algo que afecta mucho y pues son cosas que pues deberían de considerarse para evitar esta deshidratación en los chicos, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Manuel Turcio nos coloca, en caso de que se presente un adolescente con hiperhidratación y entrene bajo esta condición, ¿cómo se debe de manejar el desequilibrio de electrolitos? Cuando es hiperhidratado es de que tiene demasiada agua con poco sodio, entonces obviamente hay que incorporarles bebidas que tengan electrolitos específicamente porque una hiponatremia también puede causar un riesgo en algún niño, ¿verdad? Acuérdense que el sodio ayuda a toda la contracción muscular, entonces o sea, hiperhidratación quiere decir que hay pocos electrolitos, mucha agua. Entonces hay que darles bebidas que tengan una considerable cantidad de sodio para poder hacer ese balance y llegar a una euhidratación, ¿verdad? Melissa Murillo coloca en el chat, ¿cuándo recomienda mezcla de bebida deportiva y agua pura para hidratar al adolescente 2 a 4 horas pre-ejercicio? ¿En qué proporción recomienda cada uno? Normalmente, pues depende mucho de qué tanto se deshidrató. Si digamos hay una deshidratación severa del niño, o sea, que perdió más del 2% de su peso corporal, lo ideal es utilizar casi que solo bebida isotónica o un suero oral. Si la pérdida de peso fue entre un 1 y un 2%, pues normalmente hacemos un 50-50 agua, bebida deportiva, ¿verdad? Porque a veces la bebida deportiva también pasa que se empalagan mucho porque o sea, tiene azúcares, entonces puede ser muy dulce. Entonces tratamos de nivelar agua, bebida deportiva, ¿verdad? Tiempo, es que aquí dice, me refiero a pre-ejercicio 2 a 4 horas antes. Pre. Igual, lo ideal de entre bebida deportiva y agua, pues lo mismo, qué tan hidratado o hidratado está el niño pre-entreno. Lo ideal de coloración de orina, como les digo, es lo más fácil que podemos definir, o si tenemos refractómetro, evaluar una densidad urinaria, y si el niño está en una deshidratación severa, utilizar suero oral o bebida deportiva 100%, o si está en una deshidratación leve, pues se puede hacer una combinación de agua, bebida deportiva o agua suero oral, ¿verdad? No sé si te resolví tu duda. Vamos a dar paso a la última pregunta de varias que tenemos colocadas en el chat, licenciada. Nos comentan, en caso de disautonomía, enfermedad que tiene relación con el sistema nervioso autónomo, con relación en la presión, con alteración, perdón, en la presión arterial. Tengo entendido que deben hidratarse a diario y he visto que lo hacen con bebidas isotónicas a diario por tiempo indefinido. ¿Qué tan arriesgado puede ser esto a nivel de la función renal? Pues a nivel de función renal, obviamente hay que tomar en cuenta si el niño o el adolescente consume otro tipo de bebidas u otro tipo de alimentos muy altos en sodio. Recuérdense siempre de la recomendación diaria de sodio que tienen los adolescentes, que es entre 1000 y 1500 miligramos de sodio al día. Por lo tanto, mientras no nos pasemos de esas referencias o de esa recomendación diaria, pues el riesgo renal va a ser bajo. Obviamente tanta bebida deportiva todos los días va a haber un problema más que todo con respecto a los azúcares, entonces puede haber un riesgo de caries dentales por el alto consumo de azúcar, ¿verdad? Además de pues puede generarles hiperactividad también si hay mucho consumo de azúcar a nivel de bebida deportiva todos los días. Entonces, en ese sentido, pues es donde hay que estar con cuidado, ¿verdad? Pero mientras siempre cumplan o estén con los rangos de recomendaciones diarias, pues no va a haber ningún problema, digamos, renal. Solo vi en proporciones de la combinación, perdón, voy a responder esa pregunta. Con las proporciones, normalmente los protocolos de hidratación te dicen que hay que darles entre 300 a 500 ml hora pre, ¿verdad? Entonces, más o menos, digamos, unos 3, ahí sí que es a cuestión del niño también qué capacidad tiene de tomar bebida,
porque habrá niños que tú quieres darle 500 y te va a decir, eso es demasiado para mí, entonces tú tienes que escoger, ¿verdad? Entre 300 y 500 ml por hora previo a un entrenamiento, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada, por las respuestas. Tenemos varias aún colocadas en el chat, sin embargo, estaremos haciendo llegar a su correo electrónico para poderlas resolver. Buenísimo. Comentarles, estimados participantes, que la grabación de este webinar quedará colocado en las redes sociales del INCAP, específicamente en el Facebook, para que ustedes puedan hacer las consultas posteriores. América, muchas gracias por el espacio, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Gracias, licenciada Ana Mendoza Fernández. Ha sido un honor contar con su participación en este encuentro. Muchas gracias por todas las recomendaciones, por toda esta presentación. Ha sido muy bien recibida por todos, por la audiencia. Y para nuestra audiencia, esperamos que los conocimientos compartidos en este webinar, cuándo, cuánto y cómo hidratarse, guía práctica para adolescentes deportistas, sean de gran utilidad en su desarrollo académico y profesional. Agradecemos su atención e interés y los invitamos a estar atentos a futuras actividades e invitaciones del INCAP. Sobre consultas y comentarios que tuvieran a posteriori, pueden dirigirlas al correo infoeducacion@incap.int. infoeducacion@incap.int. Y para volver a ver, escuchar la charla, encontrar la grabación, lo pueden hacer a través de Facebook del INCAP, cap.int. Encuéntrenlo, ahí estamos en Facebook y ahí vamos a dejar alojada la grabación. Así es que, bueno, damos por finalizada esta actividad y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por su participación y hasta una próxima.